hoy día vamos a hablar sobre afecciones traumáticas de cadera, ¿ya? Cadera hablando, realmente, el título está así en sí, realmente es fémur proximal, ¿no? Cadera es una articulación, sabemos, que en sí no es un hueso, ¿ya? Entonces, pero vamos a hablarlo así, ¿ya? Yo soy el Dr. Walter Castillo, soy médico traumatólogo del Hospital Casimiro Ulloa, docente de pregrado desde el año 2010 y de posgrado, tutor de residentes también del hospital de hace ya 3 años. Entonces, vamos a hablar sobre el día de hoy esto de acá, afecciones traumáticas de cadera o fémur proximal, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber entonces? Los objetivos es saber reconocer y distinguir una fractura de fémur proximal, hacer el diagnóstico y tener una idea del tratamiento de una fractura de ellas. Bueno, esta es la típica imagen, ¿sí? ¿Quién me describe esta imagen? A ver. Miembro acortado, Una abducción y rotación externa. Ya acortado, rotación externa, ¿no? Y a veces semiflexión. ¿Eso que te habla de que puede tener este paciente? Una fractura proximal, ¿no? Es la típica imagen cuando el paciente viene acostado en camilla, ¿sí? Allá puedes ver simplemente por la diferencia que puede estar fracturada el lado que está cerrado, ¿no? Entonces, el fémur proximal son aquellas que se producen, ¿no? En el epífisis y metáfisis proximal del fémur. Generalmente son de baja energía en adultos mayores y de alta en jóvenes, eso vamos viendo también. Se va a dividir de acuerdo a cabeza, cuello y región trocantérica, ¿ya? Así vamos a dividir en general la fractura del fémur proximal. Entonces, en este dibujo vemos, ¿no? Esto debería ser la cabeza, esto el cuello y esto la región trocantérica, ¿ya? Esta línea es la línea subcapital pura, ¿sí? O sea, si es una fractura acá, podemos decir que es una fractura subcapital, ¿no? Si es una fractura acá, esta es la línea, ¿no? Trocantérica, la línea de inserción de la cápsula, ¿no? Y esto sería una base cervical, base, o sea, a nivel de la base del cuello, ¿sí? Si vemos una fractura a través del cuello, sería una transcervical, ¿sí? A su vez, estas dos, como vemos, son intracapsulares porque están justamente dentro de la articulación. La línea, acuérdense, de inserción de la cápsula es esta de acá. Y después tenemos la región trocantérica, ¿no? Trocánter mayor, trocánter menor, y debajo del trocánter menor, ¿no? 5 centímetros, reconoce la región subtrocantérica. ¿Ya? Y estas, por tanto, son extracapsulares. Los mecanismos de accidente de ambos son totalmente diferentes, y vamos a ir viendo. ¿Ya? Las de cabeza tienen un mecanismo de lesión diferente que la de cuello y diferente que la de ella, también de la región trocantérica. Creo que ya ustedes están en sus rotaciones viendo esto, lo que es la clasificación AO. La clasificación AO es una clasificación, como ustedes han visto, entre números y letras, ¿no? Alfanumérica, mundialmente reconocida para un entendimiento, pues, mundial, ¿no? Podemos hablar con números y letras a nivel de cualquier idioma y podemos entenderlo. Y eso nos ayuda también a poder hacer una descripción muy rápida de todo un gran fractura que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, el fémur es el número, ¿qué número es el número fémur? El 3, el número 2, 1, 1. La tibia 4, ¿no? ¿Ya? Entonces así tienen que saber. Entonces el número 3 es el fémur. Ahora, por los huesos largos se va a definir la zona proximal, que es el 1, la zona diaficiaria, que es el 2, y la zona epifisiaria distal, que es el 3. Todos los huesos largos va a ser igual. ¿Ya? Entonces, si hablamos de fémur proximal, vamos a hablar de 3-1, ¿no? Fémur proximal. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hablar ahora. 3-1. Ahora, a su vez, ¿no? En AO también dividimos cabeza, C, acuérdense, C, cabeza, B, cuello y A, región trocantérica. Entonces, una 3-1A, estamos hablando de una fractura a nivel fémur proximal trocantérico. Entonces, con 2 números y una letra estamos diciendo varias palabras. B es el cuello y C es la cabeza. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que tenerlo muy presente. Vamos primero entonces con fractura de cabeza femoral. ¿Ya? Entonces, estas fracturas, ¿no? Generalmente se asocian a luxaciones de cadera, ¿ya? Que también es otro tema que vamos a ver en el segundo momento. Y pueden ser varios tipos, avulsiva. ¿Qué significa avulsiva? ¿Qué término significa avulsión? Arrancamiento, ¿no? Entonces,
En este caso, por ejemplo, el ligamento redondo, ¿no? Está insertado en la cabeza, puede, una vez que se luxa la cadera, arrancar un fragmento de la cabeza. Hundimiento, ¿no? Esto realmente cuando se luxa la cadera, golpea la cabeza y puede ser un hundimiento, ¿no? Un hundimiento, o se puede romper la cabeza, ¿no? Si es muy, digamos, con mucha energía también el accidente, golpea la ceja posterior o anterior del acetábulo y puede romperse la cabeza, como también se puede romper el acetábulo. Ahí tenemos los tres tipos de fracturas de cabeza. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Si vemos arriba, este ligamento ya ha evolucionado un fragmento, que puede ser más pequeño o más grande, ¿sí? Acá hay como un hundimiento, si ven la cabeza no está redonda, en hundimiento, y acá hay una fragmentación, ¿no? Una fractura de la cabeza. ¿Sí? Esta es la evolución, puede ser pequeña o más grande. El hundimiento depende en qué parte de la cabeza femoral se hunde, puede ser posterior, anterior, ¿sí? Y por último las fragmentaciones, ¿no? Que ya son pues evidentemente más complejas, ¿sí? Puede ser fragmentación más hundimiento, ¿ves? Por ejemplo, pueden combinarse. Entonces todo esto va a depender de la calidad ósea evidentemente y la magnitud del accidente, ¿no? Que podamos tener en el paciente. Aquí por ejemplo, entonces esta cadera, si vemos esta radiografía de cadera, no tiene una congruencia, ¿no? Si ustedes ven, miren, el fondo acetabular está acá y la cabeza está acá. Es una fractura, esta es la radiografía ya postquirúrgica. ¿No? Si ustedes ven, estos tornillos están en la cabeza, ¿no? Se retira el fragmento, se limpia y se coloca, ¿no? Con unos tornillos que se ocultan dentro del cartílago, ¿no? No quedan sobresalientes, ¿no? Y estos tornillos van a la ceja del acetábulo, la ceja posterior. Entonces aquí se ha hecho osteosíntesis de la cabeza, que es lo ideal en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes vamos a luxaciones, es muy raro ver que una luxación puede caer en un paciente adulto mayor. Obviamente el paciente adulto mayor, por ese mecanismo de accidente, se rompe, se hace fractura más que luxación, ¿ya? Entonces, las luxaciones y fracturas de cabeza generalmente van a ser asociadas a pacientes jóvenes. Hay que tratar de recuperar la cabeza, ¿no? Hacer osteosíntesis, ¿no? Para poder recuperarla. Puede hacer complicaciones. ¿Qué complicación puede tener una luxación o qué una fractura a nivel de la cabeza? Necrosis vascular. Necrosis, ¿no? Necrosis vascular y otro que a veces que no pegue. ¿Cómo se llama cuando no pega el hueso? Pseudartrosis, ¿no? Entonces esas complicaciones son de cabeza y cuello que vamos a después. Entonces, pero igual hay que hacer el intento de osteosíntesis, ¿no? Para que el paciente joven pueda recuperar su cadera. Bueno, adultos mayores, evidentemente la osteoporosis es un factor determinante, ¿no? En la fractura femoroproximal, sobre todo hablando de adultos mayores, es esto, ¿no? La mortalidad es muy alta al año, es muy alta, ¿no? Obviamente son pacientes que suelen tener ya una comorbilidad previa, ¿no? Y depende también dónde, y lamentablemente los sistemas de salud donde te puedas tú acceder, ¿no? Si accedes al sistema de salud privado, muy diferente, ustedes van a verlo que el sistema de salud pues estatal, ¿no? Estatal, en hospital vamos a esperar hasta un mes, 2 meses para que el paciente tenga su prótesis operar. Una clínica evidentemente es al día siguiente, el mismo día, ¿no? Entonces ahí va a depender lamentablemente mucho esto y esto se va a traducir en esto, ¿no? La demora de tratamiento de 1 a 2 días duplica la mortalidad del año, ¿no? Solo la mitad de pacientes vuelven a rodar, solo la mitad de ellos vuelven a caminar. Entonces hay un dicho que dice que la fractura de cadera es el inicio del fin del paciente, lamentablemente, ¿no? Por mismo esto, ¿no? Muchos pacientes, a veces pacientes que viven solos en casa y después de él no pueden tener una recuperación, tienen que ir a un lugar, a una casa de reposo o a un centro de rehabilitación que ya no vuelve a rodar. Y a veces la recuperación no es completa, ¿no? Ya queda con cierta dificultad para andar, ¿no? Entonces, esto es importante porque es una enfermedad, una patología bastante a veces dura, ¿no? Para un paciente mayor. Ahora, entonces, en las cabezas, acuérdense, fractura de cabeza asociados con dilutaciones. Las fracturas de cuello ya son diferentes, ¿no? Hay pacientes de origen osteoporosis, ¿no? Y también hay origen traumático en jóvenes, ¿no? La gran mayoría van a hacer esto, ¿no?
pacientes adultos mayores y mujeres, sobre todo por un tema osteoporótico, ¿no? En hombres es muy difícil. El mecanismo es indirecto, ¿no? Este paciente no es que se caiga y se rompa la cadera porque se cayó al piso, sino que es al revés, se cae porque se rompe la cadera parada, ¿no? Estos pacientes generalmente se enganchan en el pie y giran, ¿no? El cuerpo se les ve si giran, y en ese giro es que se rompe el cuello, pues es un mecanismo indirecto de torsión. ¿Ya? Entonces el paciente ya cae con la fractura instalada. Ahora, todas las fracturas de cadera deben operarse, todas, ¿ya? A no ser que el estado médico del paciente, las comorbilidades, pues digan que no debe operar. Eso ya no depende de uno, sino depende del médico, internista, cardiólogo, etcétera, que póngase derecho, póngase derecho. Que dependa del médico que nos diga no se puede operar porque tiene un riesgo 4, etcétera, que la cirugía es muy peligrosa. Pero si no, el beneficio es mucho mayor de una cirugía que de no operarlo. El paciente, por más que tenga 100 años, vas a recuperar la movilidad, vas a quitarle el dolor, vas a poder operar nuevamente si caminaba antes. A que si no lo operas, queda postrado en cama con dolor incapacitante. Entonces, cuello, ¿no? Cuello importante esto, por eso ya hemos hablado de la parte vascular, porque el riesgo es, ¿no? A mayor desplazamiento de las fracturas, mayor riesgo de necrosis, ¿no? O pseudoartrosis. ¿Ya? Es importante esto para las fracturas, también para luxaciones, pero sobre todo para las fracturas, ¿no? Que vamos a ir viendo. Entonces, acá viene ya un poco la clasificación, ¿no? La clasificación de AO, sabemos que es 3-1. ¿Qué 3-1 qué? A, B o C. C. Cabeza, ¿cuál es el C? Cabeza. ¿Ya? A, trocánter, B, cuello. Ya. Pero la clasificación de Gardner es una clasificación ya bastante utilizada, ¿no? Que vamos a ver 4 tipos de Gardner, ¿no? El primer grado es una fractura que está impactada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la cabeza o el cuello se impacta sobre la cabeza, se impacta por dentro de la cabeza, pero a su vez también la cabeza se va hacia arriba, gira hacia arriba, por eso se llama valgo, ¿no? Valgo o varo va a depender de a dónde se desplace, o en este caso, por ejemplo, la cabeza, ¿no? El ángulo normal entre la diáfisis y el cuello, ¿cuánto es? 25 promedio, ¿no? Entonces el ángulo que viene desde la diáfisis y agarra aquí la mitad del cuello y la mitad de la cabeza. Entonces todo lo que va en más de ese ángulo es valgo, todo lo que va en menos es varo. Entonces acá esto se va en más, porque se va arriba, no se desplaza hacia arriba. Entonces el primer grado de Gardner es una fractura impactada en valgo, ¿ya? El segundo grado es una fractura, como ustedes ven, completa, pero no está desplazada, está en su lugar. Completa, pero no desplazada. El tercer grado es un desplazamiento menor del 50 y el cuarto grado mayor del 50, ¿no? Entonces, evidentemente, estos son mucho más graves porque pues tienen mayor riesgo de pseudoartrosis o de necrosis, ¿no? Que está de acá. Entonces, esto es Gardner y son generalmente la clasificación más utilizada. ¿Ya? Gardner 1, 2, 3 y 4. Entonces, a ver, acá hay dos corrientes, dos opciones de tratamiento de las fracturas, en este caso hablamos de cuello. La osteosíntesis, ¿no? ¿Qué es osteosíntesis? Formación de múltiples fragmentos. Ya, ¿no? O sea, vas a reducir, ¿no? La fractura y vas a fijar, ¿no? Con tornillos, clavos, lo que tengan, pero eso se llama osteosíntesis, ¿ya? En este caso con tornillos, ¿no? Y la otra opción son prótesis. Pues va a depender de varios factores, ¿no? Cuando decidamos qué hacer en una fractura, vamos a ver qué cosa. Uno, estado previo del paciente, ¿no? O estado basal del paciente. O sea, si el paciente antes de la fractura caminaba, si caminaba solo, caminaba con ayuda, con alguien, caminaba con un bastón, si caminaba solamente dentro de su casa, si caminaba fuera de su casa, si hacía un tipo de deporte, también, adultos mayores hacen deportes. Lo otro es estado cognitivo, si el paciente está lúcido, no está lúcido, tiene Alzheimer, etcétera, demencia, etcétera. Y lo otro, y en tercero, es la edad. Y lo pongo en tercero porque ese es, no es que hace 10, 100 años no se opera, no es así. No es así, eso sáquese de la cabeza y muchos
van a haber médicos que dicen, no, ya porque es viejito no hay que operar, pero eso no es así. ¿Ya? Entonces va a depender de todos los factores que hemos hablado y lógicamente el riesgo quirúrgico que pueda tener, ¿no? Si es un paciente que tiene demasiado riesgo, ya pues, ¿no? Y lo otro, la decisión de la familia, el propio paciente, ¿no? Entonces acá va a depender de dos tipos de tratamiento. Tornillos, entonces, ¿en qué colocamos tornillos? Pacientes jóvenes, por ejemplo, que queremos conservar su cadera, ¿sí? Conservar su cadera, porque la otra opción es prótesis, pero prótesis sabemos que las prótesis es un reemplazo, se saca todo, se pone una total o parcial, etcétera, pero no son duraderas. Y si tú le colocas a un paciente una prótesis joven, la va a desgastar rápido. Entonces, lo que uno quiere es tratar de conservar la cadera a través de osteosíntesis con tornillos. 2 o 3 tornillos, ¿no? Como ustedes ven, que atraviesa la fractura, ¿no? Tornillos, como ustedes ven, que son lisos y roscados acá, para que pasando la fractura, la rosca comprima a medida que uno sigue atornillando, ¿no? Esto se hace idealmente, ¿no? Bajo visión de rayos X, ¿no? Se hacen movimientos en la cadera y una vez que está en su lugar se pasan primero como unos alambres de guía y después se pasan unas agujas de guía y después se pasan los tornillos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Uno, darle la chance al paciente que la fractura consolide. No se asegura, porque igual puede hacer la necrosis o en tu caso también puede hacer la cerrosis, pero si consolida, tiene su cadera para toda su vida. En el peor caso, si se necrosa, tendrá por lo menos 5 años más de una cadera con cierta movilidad, con poco dolor, ¿no? Pero hemos ganado 5 años para la prótesis. Entonces, pacientes jóvenes, ¿qué jóvenes? Por lo menos 55 o 60 años, ¿no? Ese es el promedio en el cual, de ahí para abajo, hay que intentar hacer siempre esto de acá. ¿Ya? Entonces, tornillos para pacientes jóvenes. Ahora, y después la prótesis. Entonces, los otros pacientes que ya tenemos más de 60 años promedio, 60, 65, ya el riesgo de necrosis es mucho mayor. Entonces, vamos a ponerle los tornillos y probablemente vaya a necrosis rápida. O una necrosis de mucho más incidencia que si fue un paciente joven. Entonces se opta directamente por las prótesis, ¿no? Y la prótesis, como vemos, es para personas con una gran actividad previa. Hablamos de totales, se van a dividir en totales y parciales. Los totales, ustedes saben que van a reemplazar tanto el fémur como el acetábulo, y las parciales solamente reemplazan el fémur, ¿ya? Vamos a ver en quién colocamos quién. Como ven acá, prótesis totales dice para personas con gran actividad previa y lucidez. Y no pongo edad, como ustedes ven, no pongo edad, porque eso es muy independiente. ¿Ya? Acá sí un poco, vamos a ver prótesis no cementadas y cementadas. Eso va a depender evidentemente de la calidad ósea, ¿no? Y ahí sí de un poco la edad, ¿no? Porque hay pacientes que pues, tienen 90 años y tienen osteoporosis, pero caminan, etcétera, todo bien. Pero podemos tener pacientes de 70 años que tienen osteoporosis leve, entonces y ahí va a depender esto. Entonces, si son pacientes con una calidad ósea buena o con una osteoporosis muy leve, podemos colocar prótesis no cementadas que entran a presión. ¿No? Que tenga buenas corticales el hueso, entonces a presión. Se hace el agujero en el fémur, se raspa el acetábulo y se colocan ambos a presión, como vamos a ver. Y las cementadas son en caso de pacientes pues, que ya tengan una calidad ósea un poco débil y ya se colocan con cemento para que entre comillas se fije las prótesis al hueso a través del cemento. Esta es la no cementada, entonces si ustedes ven, se hace el agujero dentro del canal medular, ¿no? Y se coloca la prótesis a presión, o sea, se va a hacer la prótesis que tiene que entrar que es un poquito menos del ancho del canal, del diámetro del canal, para que entre a presión. Y acá arriba, ¿no? Limpiamos todo el acetábulo, sacamos todo el cartílago y ponemos una copa metálica, primero aquí ven, copa metálica con tornillos arriba, y dentro de esa copa ya va el plástico, ¿ven? El plástico, y ahí entra la cadera, el fémur con la cabeza, tiene la articulación, ¿no? Esta es prótesis total, entonces este paciente va a poder hacer actividades cotidianas que hacía antes, porque primero tiene todo el movimiento, y segundo, la fricción se da entre dos pares, no entre el mismo, digamos, la prótesis y el hueso mismo, cartílago, que vamos a ver cuál es la siguiente. Entonces, prótesis total no cementada. Y esta es la imagen, ¿ven?
Ahí está la prótesis de copa acetabular con tornillo, ¿no? La copa de plástico no se ve, polietileno no se ve, y aquí está. ¿No ven que casi es el mismo diámetro al nivel del canal femoral? Entra presión. No hay cemento ahí, no hay cemento. Acá en cambio estos son sucesos diferentes. Miren, ven cemento acá, ven que este cemento, esto blanco que está alrededor es cemento. Lo que está acá arriba también es cemento. Y ya no se coloca la prótesis de arriba de metal, de frente se coloca la de plástico. Se limpia, se saca igual el cartílago, todo, ¿no? Y se hacen pequeños agujeros en el fondo acetabular para que tenga un punto de anclaje del cemento. Y se coloca la copa, ¿ves? Copa acetabular. ¿Sí? Acá abajo ya tenemos el fémur colocado y ahí entra de frente, ¿no? Ya articula la cabeza con la copa acetabular de plástico polietileno. Estas son prótesis cementadas, ahí ven el cemento, ¿ven? Alrededor hay como una capa blanca, ¿sí? Y lógicamente no es del mismo grosor o diámetro del canal porque tiene que haber también cemento ahí, ¿sí? Entonces prótesis son cementadas. Por último, las parciales, ¿sí? Las parciales son estas prótesis, tipo de prótesis que son ya de muy poco uso, ¿sí? Que reemplazan solamente el fémur. Vamos a ver que la cabeza es del mismo tamaño, se debe colocar del mismo tamaño, un poquito menos, 1 milímetro menos, del diámetro completo de la cabeza nativa que hemos sacado, ¿no? Para eso idealmente sacar la cabeza completa para poderla medir y de acuerdo a ese tamaño poder la prótesis que corresponde. Como ustedes ven, entonces, este es cementada, esta no cementada, pero la que más se utilizaba antiguamente era esta de acá, que tiene un cuello largo que te permite para fracturas tanto subcapitales como transcervicales, incluso bases cervicales. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? ¿Qué pasa si yo pongo esta prótesis en un paciente joven, 60 años lúcido, 70 años lúcido, activo? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Va a ir bien? ¿Va a haber dolor? ¿Qué va a pasar? Va a dañar el acetábulo, lo va a rascar. Claro, va a haber el contacto de metal, va a ser directamente con el cartílago del acetábulo y va a haber dolor, va a haber desgaste. Entonces yo no puedo colocarlo en un paciente que tiene mucha actividad, entonces ahí va a quien se le coloca, a pacientes que pongan poca actividad, ¿no? Que caminen en casa simplemente con un andador, ¿no? O que están postrados, que lo ponen aquí y allá. Entonces para ese tipo de pacientes es esta de acá. Esta es más segura porque ustedes ven que entra la cabeza del mismo tamaño y entra a presión. Acá la cápsula se concentra, tú abres la cápsula, saca la cabeza, metes la cabeza acá y entra a presión y la cápsula la cierras profundo. Entonces te queda mucho más estable, entonces es menos riesgo de una luxación, que también puede ser en un paciente que no está muy lúcido. Entonces esta prótesis nos ayuda bastante para el tipo de paciente, es eso, que no tiene gran lucidez y que tengan poca actividad, digamos, física. Bien. Ahí está la imagen, ¿sí? Ahí está la prótesis con cemento, el cemento está hasta acá abajo incluso, y ven que va de frente al acetábulo, de frente al acetábulo. Bien, entonces ahí tienen que tener claro entonces en quién colocar prótesis totales, cementadas, no cementadas y parciales. Ya como ustedes han visto, no he mencionado mucho la edad porque eso no tiene nada que ver. Ya, y eso, tengan en claro eso, no porque tenga 100 años no hay que operarlo, ya que tenga 20 sí, porque puede ser que el de 20 tenga una limitación funcional que no camine, tiene 20 años, y ese paciente va a ponerle por ejemplo una parcial, y el de 100 años es lúcido y camina, entonces va a ser una total. Ya, y lo que uno quiere dar siempre es calidad de vida. ¿Ya? Si tenemos 100 años, en los últimos 2, 5, bueno, X años que viva después, que lo viva bien, que no los viva tirado en una cama, porque si no los operas, los condenas a estar tirado en una cama con un dolor horrible, ¿no? Ulcerados, neumonía, y todo, y probablemente hasta con una depresión que ni llegan a 2 meses se mueren. Así es, porque a muchos pacientes de fractura de cadera no los mata la fractura en sí, sino mucho la depresión. Dejan de comer, ¿no? Eso en el tiempo ustedes van a escuchar, a ver, en
familiares, en amigos que tengan familiares que pasa eso. Entonces hay que operarlos, Bueno, seguimos con las fracturas trocantéricas. Entonces tenemos 3.1A. Acuérdense, A es trocante. ¿Ya? Entonces es a nivel justamente entre las zonas trocantéricas, trocante mayor y menor. Ahora, dentro de ellos sí hay una clasificación AO que es la que más se utiliza. ¿Ya? Como ustedes ven ahí. Entonces, el 3.1, ya sabemos que es el fémur proximal, el A es la región trocantérica. Ahora, va a depender del tipo de trazo para definir si es 1, si es 2 o es 3. ¿Ya? Eso aprende a hacerlo porque eso se practica en las prácticas de redundancia, en sus hospitales, y también los exámenes van a ir con esos términos, fractura 3.1A2, etc. ¿Ya? Entonces, la 3.1A1, si ustedes ven, es un trazo simple. ¿Ven? No tiene ningún fragmento X, solamente es una línea que va de trocante mayor a menor. ¿Sí? Esa es la A1. La A2 es una fractura con varios fragmentos, ¿no? Como ustedes ven, uno, trocante mayor, menor incluso evolucionado, y compromiso de la pared lateral, ¿sí? O posterior también. Es un trazo muy diferente, como ustedes ven, es un trazo inestable, no es un trazo simple como este de aquí. Por último, el trazo número 3 o A3 es un trazo que se denomina reverso o invertido. Es un trazo que comienza en la región trocantérica menor y va hacia la pared lateral, o hacia abajo inclusive. ¿Sí? No compromete, esta zona queda libre, esta zona queda sin fractura. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saberlo. ¿Sí? El trocante menor, ¿por qué se evoluciona? ¿Qué es esta cosita que está acá? El psoas ilíaco, ¿no? Entonces, que es un músculo flexor de cadera. Entonces, se fractura y se arranca. ¿Ya? Entonces, acuérdense de estos 3.1A1 simple, 3.1A2 fragmentado, 3.1A3 es una fractura de trazo invertido o oblicuo. Algunos tipos de trazos inversos, el trazo simple, el trazo con tercer fragmentado entonces, y el trazo invertido, ¿no? Nuevamente para que lo tengan bien presente. Bueno, siempre en toda fractura de cadera o fémur proximal tenemos que definir el anamnesis, ¿no? Y eso nos va a dar el mismo paciente si está lúcido o el familiar que lo traiga o el personal a veces que lo trae, que lo cuida, que vive en una casa de reposo, etc. Lo va a definir que hay una caída siempre, una caída, ¿sí? Va a ver lo que hemos visto en la primera imagen, ¿sí? El dolor, la rotación externa, el acortamiento, etc. Entonces eso es muy típico. Ahora, si el paciente viene sentado, a veces fracturas de cuello el paciente lo traen sentado. Entonces ahí, lógicamente, tiene que examinarlo bien. Y realmente el paciente va a referir, el dolor de fractura de cuello femoral se refiere hasta la rodilla, un dolor irradiado hacia la rodilla. Entonces el paciente va a decir, me duele, está sentado, me duele acá y para acá, me duele acá y me baja hasta la rodilla. Entonces hay que tener cuidado por a veces decir, la rodilla le duele, toma el pelo, no hay nada en la rodilla. Ya, entonces examinen, aunque sea sentadito, le levantan la pierna, le rotan la pierna, ¿no? Y si hay dolor, y en todo caso, si no hay igualito, tómenle por si acaso una radiografía de cadera. Si viene acostado en camilla es mucho más fácil, ¿no? Porque es más fácil examinarlo y realmente venga con la actitud típica de rotación externa. Entonces, ¿qué radiografías pedimos? Radiografía de pelvis y cadera afectada y pelvis, ¿no? Porque siempre tenemos que comparar la cadera fracturada con la cadera normal, ¿sí? Para ver qué tanto tenemos que dejarla, si es una placa tornillos, en qué posición tenemos que dejarla, ¿sí? Tomografía, en caso haya fracturas que no se vean bien en una radiografía, o fracturas que tienen muchos fragmentos, que en todo caso queremos verla mejor. Entonces en una tomografía vemos una tercera dimensión, vemos los fragmentos y podemos definir mejor un tratamiento. Resonancia, generalmente para partes blandas, ¿no? ¿Ya? Acá ven una tomografía, ¿no? Ven la radiografía acá bien, y la tomografía es mejor porque muchos fragmentos tienen, el trocante mayor está evolucionado, tiene un fragmento inmenso que se va hasta la diáfisis proximal, ¿no? Entonces es una fractura compleja, ¿no? Compleja. ¿Qué tipo de fractura o qué tipo de mecanismo pudo tener este paciente de acuerdo a esa fractura? ¿Qué le pudo pasar? ¿Cómo fue su caída? ¿Golpe directo? ¿Qué piensan?
¿Qué tipo de trazo es este, miren? Una ecuación exacta. Espiral, ¿no? Espiral, entonces eso es un mecanismo de torsión también tiene. Bueno, por eso rotación externa, entonces eso es torsión, ¿no? Por eso hace la fractura así en espiral, que no es así larga, ¿ven? Las fracturas espirales son largas, incluso a veces puede ver acá la fractura y hasta abajo se va con un trazo poco perceptible. Entonces acá hay un trazo también de mecanismo torsional. Este es un caso, ¿no? Aparte que no se quedó de otro lado. El anterior es el hospital que está de otro lado. Entonces es un paciente, la historia es un paciente que llega con dolor, caída, dolor en la cadera del lado derecho. Al examen hay dolor, le toman la radiografía y se ve esto acá. Y bueno, al parecer, bueno, no se ve nada, ¿no? Le dicen, no, es un golpe nomás, probablemente tengas un esguince, tengas un tema muscular, un tema ligamentario, ¿no? Entonces le piden una, ¿qué es eso? Es una resonancia, ¿no? Entonces, en la resonancia ya se ve con la imagen acá. Es una fractura. Entonces, ¿qué estudio tenemos que pedirle si no tenemos una radiografía convincente? Una, no puede. Tomografía, pues. Tomo, por eso. Y en los hospitales todos tenemos tomografía, ¿no? Entonces, ante una duda diagnóstica de una fractura en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pidamos una tomografía. La resonancia para partes blandas. Y la resonancia muchas veces ni siquiera en los hospitales hay, vas a tener que mandar a su casa. Imagínate mandar a su casa a este paciente así. Entonces, ante dudas, tomografía. La tomografía se va a ver esto totalmente. Se va a ver. ¿Ya? Bueno, el paciente se hospitaliza, hay que manejarlo todo el preoperatorio, ¿no? La hemoglobina, la sangre, etc. Entonces, ¿qué elementos tenemos para operar? ¿No? Y el paciente lo hemos diagnosticado, le hemos hecho su radiografía, sabemos que tiene una fractura trocantérica A1, A2, A3. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo operamos? Se opera para que justamente recupere movilidad, uno, para que el hueso quede lo más derecho posible en su lugar, ¿no? Pegue en su lugar y tenga una calidad de vida mejor. Esta cirugía sí requiere un tiempo, ¿no?, de recuperación. Las prótesis que hemos visto hace un rato, obviamente el paciente se puede parar al día siguiente, eso es lo bueno, ¿no? La recuperación es mucho más rápida, pero en este caso hay que esperar, porque el hueso no pega porque lo ponga en su lugar, hay que esperar que el hueso tenga su tiempo, ¿no? Son 6 o 8 semanas, promedio en caso. Entonces, una posibilidad es esto, que es el DHS. ¿Qué es esto? Acá usted ve, la fractura es un trazo simple, ¿no? Idealmente para trazos simples, o sea, 1 a 1. Reduces, ¿no? Pones el hueso en su lugar y colocas este sistema. Como usted ve, es un sistema que tiene un tornillo grande que va hacia la cabeza, con rosca, liso, y sobre eso después se coloca una placa. La placa va a usar las corticales, ¿no? Con tornillos corticales en la diáfisis. Y está como un tubito que entra, tubito que tiene, ahí entra justamente el tornillo, en el tornillo. Entonces eso permite que esta zona lisa se deslice a través del tubo hacia afuera cuando el hueso va pegando y permite que se comprima. Por eso se llama sistema dinámico viene de dinámico, ¿no? Sistema de cadera dinámico. Entonces esto nos ayuda para una 3-1-A1 sobre todo, que es un trazo simple, ¿eh? Ahí tienen, por ejemplo. Pero siendo un trazo, ¿qué trazo es este? Tiene un trocante menor, ¿no? Y tiene una pared perforante, es un tipo A2, le han colocado un DHS, también se puede. Mientras que hagas una buena osteosíntesis, puedes hacer. En una A1 o A2 puedes colocar un DHS, sí. Lo ideal es en el A1. Ahora, ¿qué tenemos acá? Una fractura de tipo. ¿Cómo se llama esta fractura? El trazo invertido, ¿se dan cuenta? Miren, la fractura comienza en el trocante menor y se va hacia abajo. El trocante mayor está indemne, no tiene nada el trocante mayor. Esas fracturas se denominan invertido, ¿ya? Y acá ya se coloca otro sistema, ¿no? Que es el sistema dinámico, pero condilar. El condilar viene de cóndilo, porque inicialmente esas placas, que es esta de acá,
fue creada inicialmente para fracturas supracondiles, o sea, de fémur distal. Esto entraba en el cóndilo y esto en la parte lateral del fémur. Pero después se dio cuenta que también a nivel de estas fracturas subtrocantéricas o de trazo invertido podría colocarse este tornillo con ese sistema. El sistema tiene 95 grados, a diferencia del DHS que tiene los grados propiamente de la cadera, que es 135. Entonces acá estabiliza la fractura. Pero el sistema ideal para todos es el clavo cefalomedular, ¿ya? Y ustedes eso tienen que saber. El tratamiento actual de estándar o gold estándar para las fracturas trocantéricas todas es el clavo cefalomedular, sea 1, sea 2 o A3, cualquiera de ellos. Es lo ideal, y si vas a operarlo, ponle eso mejor. ¿Ya? Es una cirugía mucho menos agresiva, mucho más estable, muchas ventajas tiene. Este es el clavo, como ustedes ven, ¿no? El clavo entra a nivel de la región trocantérica arriba, a través de todo el canal medular, y previamente has puesto el hueso en su lugar, lo reducido. Una vez que el hueso está en su lugar, a través de rayos X lo ves y pones el clavo y después pones ya ese tornillo hélice que va hacia la cabeza, ¿no? Entonces estabiliza. Es como un DHS como ustedes, pero por interno, por dentro del canal. Entonces es más estable, ¿sí? Y con agujeros pequeños, es un agujero acá para introducir, hace un agujero acá para introducir acá y otro chiquito acá, ¿no? No hay que abrir, ¿no? Ahora, lógicamente esto si lo estás operando pronto, después de 1 o 2 meses ya no es tan fácil hacer esto, ya hay que abrirlo y a colocar esto o un DHS, ¿no? Pero este es el sistema ideal para fracturas trocantéricas, ¿no? Lo mismo, entonces es un clavo, como ustedes ven, cefalomedular, ¿sí? Con una fractura, este trazo invertido, como ustedes ven, trazo invertido. En este caso tiene 2 tornillos, también es una forma de bloqueo ahí arriba, ¿no? Puede ser 1 o 2 tornillos. Clavo cefalomedular. Ya, entonces un poco para hacer un pequeño resumen, ya, que lo que tienen que tener claro ustedes, las fracturas entonces del cuello femoral, ¿no? Que hemos visto, va a depender de varios factores, ¿no? Ya lo repetimos, es la actividad previa, lucidez y edad final. Entonces un paciente joven, menos de 55, 60 años, lo que obviamente debe hacer es tornillos, ¿no? Hacer reducción de la fractura del cuello, sea un Garden 1, 2, 3 o 4, cualquiera, no es que Garden 4 no se debe operar o no se debe poner tornillos, sí, se puede poner en su lugar y se ponen los tornillos, ¿ya? Pacientes un poco ya más mayores, hasta 70 años, ¿no? Ya prótesis total, no cementada, ¿sí? Entre 70 y más años, ¿no? Porque hablamos ya de un tema de calidad ósea, colocamos prótesis totales cementadas, ¿no? Hablando que sea un paciente, vuelvo a repetir, lúcido, activo, ¿no? Pero si es un paciente con poca actividad física y tiene un trastorno cognitivo importante, ¿no? Ya vamos constituidos por las prótesis parciales, ¿no? Son más seguras, ¿no? De prestabilidad y segundo, es para que haga un poco de movimiento. Para fracturas trocantéricas entonces tenemos, ¿sí?, el DHS y el clavo cefalomedular. Para fracturas subtrocantéricas o de trazo invertido, el DCS y el clavo cefalomedular. Pues como ustedes ven, el clavo es para todo, que es el tratamiento ahorita ideal para fracturas de cadera. Bueno, siempre los cuidados operatorios, acuérdense de la profilaxis trombótica, ¿no? Previa y post, ¿no? El riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Todo paciente pues, que tiene, que está acostado mucho tiempo tiene riesgo de trombosis, ¿no? Venosa y puede complicarse una tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber después de una operación que se infecte? Pues lamentablemente, ¿no? O una herida o una infección profunda. La infección de herida es lo que, bueno, idealmente que pueda, si no pasa lo peor, que pase eso, porque esa herida cura nada más. Pero ya cuando es infección profunda, y la infección llega a la prótesis, y eso es una desgracia, ¿no? Porque hay que sacar la prótesis y el paciente queda pues, con la cadera balando suelta, ¿no? Entonces no es lo que debe pasar, pero puede pasar por una complicación.
Otro, que la placa de tornillo se zafe, eso se llama complicación mecánica, el paciente capaz camina antes de tiempo, ¿no? La calidad ósea no es buena y los tornillos se mueven, que se luxe la prótesis, es otra también complicación. El paciente que tiene prótesis totales, las parciales no se luxan, pero las totales, como la cabeza es más pequeña, puede luxarse de acuerdo a movimientos que pueda hacer el paciente que no debe. Y trombosis, entonces también otra complicación que también puede darse. Trombosis venosa profunda con la complicación de un tromboembolismo. Entonces todo eso hay que tener bien en cuenta en el momento de una cirugía de un paciente. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que son fracturas de fémur proximal? Para seguir. Entonces vamos a seguir con esto, lesiones traumáticas de cadera. Ya, así cadera se habla porque es una articulación. ¿Sí? Las articulaciones sí se luxan, no decir luxación de codo, de cadera, etc. Entonces aquí vemos una imagen típica, ¿no? Ven el acetábulo libre, la cadera, el fémur proximal, pues la cabeza afuera, obviamente la más común, siempre la luxación posterior que vamos a ir viendo. Igual, un tema también importante de la parte vascular, porque también existe un riesgo de necrosis en esos casos, que hay que tener mucho cuidado, por eso es una emergencia. La luxación es una emergencia porque puede causar eso, riesgo alto de necrosis, y lo otro, afectación neurovascular. Acá la luxación posterior puede afectar pues, el paquete ciático, ¿no? En el hombro intermaxilar, etc. Entonces todos tenemos que tener mucho cuidado, por eso es una emergencia, hay que solucionarlo pronto. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? Que vemos el acetábulo aquí, ¿sí? Lo divido en 4, ¿sí? Esto es anterior, ¿no? Ahí vemos el pubis, esto es posterior, acá está el ilio, donde está el isquio, ¿sí? Pues acá tenemos una división de las luxaciones en su dirección. Acuérdense siempre que da la dirección ese hueso que está distal, ¿no? En este caso el fémur, si se va para cualquier lado, esa es la luxación que manda, anterior, posterior, etc. Entonces, las anteriores van a ser la que se va por encima, ¿no? Que es la zona púbica, y la que se va por abajo, que es la zona obturatriz, o agujero obturador. En esta zona, o esta acá, dentro de ellas es la más común. O sea, de las anteriores, la más común es la obturadora, o obturatriz. ¿Sí? Y de las posteriores tenemos la ilíaca y la isquiática, ¿no? De esta la más común siempre es la ilíaca. Y de las 4 la ilíaca. Ya, es mucho más común y ustedes van a poder ver a veces en emergencias pues una luxación ilíaca, pero mucho menor pues esta y esta acá menos, y esta sí se ve. Entonces, luxaciones, ¿ya? Pues aquí es una luxación ¿de qué tipo? ¿Anterior o posterior? Anterior, ¿no? Y púbica o obturatriz. Ven, ahí está el nivel del agujero, Si ustedes siguen la línea de la pierna, entonces es una posición púdica o impúdica. Impúdica, pues está con la pierna abierta, abierta. ¿Sí? Esa es la típica posición que vamos a ir viendo de luxaciones anteriores. Esto, por ejemplo, ¿no? El paciente del hospital, ¿sí? Ingresa, el paciente en estado etílico ingresa, que ni sabe qué pasó, pero bueno, viene así, viene con la pierna abierta, ¿no? Como ustedes ven, ¿sí? Y esta es la operación, esta es la reducción. Los pacientes generalmente deben ser dormidos, pero por siempre es una buena reducción, el paciente bien relajado. Entonces, aquí está la reducción, aquí estamos dos doctores, ¿no? El ayudante, ¿sí? Pasa una sábana, ¿no? Por debajo del muslo, en la raíz del muslo, ¿no? Y él va a hacer la tracción hacia afuera, ¿no? Porque tenemos, como ustedes ven aquí, entonces va a llevar esta cadera hacia allá, hacia afuera, y a su vez yo jalo, ¿no? Entonces con esos dos movimientos, yo jalando, y el otro empujando, jalando para allá, hace que la cadera encaje. ¿Ven? Estoy jalando, ¿sí? Y él, entonces con esos dos vectores de fuerzas hacemos que la cadera se reduzca, ¿no? Uno siente el bloque, entra, bueno,
ya entró, se mantiene en reposo 3 semanas, todo es un tema de recuperación. Entonces, luxación anterior. La posterior, ¿no? Esta es la más común que es la ilíaca, isquiática a veces, ¿sí? Acá viene la isquiática, pero la más común es que siempre se vaya para acá arriba, y este es el mecanismo típico, ¿no? El paciente sentado, ¿no? Hay un golpe, ¿no? En la parte anterior, ¿no? Se mete un choque o colisión frontal, la rodilla golpea, ¿no? Y el mismo eje de fuerza sobre el eje axial del mismo fémur lleva la cadera hacia atrás, ¿no? Y se luxa. Entonces, eso es un paciente joven, pero es un paciente adulto mayor, bueno, se rompe el fémur proximal primero, ¿no? Y capaz se rompa también acá. Entonces tiene que ser un hueso duro, sano, para que se luxe, Entonces, aquí tenemos típico mecanismo de luxación posterior de cadera. Ahí ven, es otro paciente de otro lado, ¿no? Entonces ven, esta es la posición púdica, ¿no? Rotación interna, sin inflexión, etc. ¿Sí? Y generalmente miren, probablemente tiene una herida acá, ¿no? Porque es justamente el golpe que da en la rodilla. El golpe evidentemente con alta energía, ¿no? Para que se luxe la cadera. Entonces ahí tiene, ¿sí? La luxación posterior, ¿sí? Mecanismo y posición típica púdica. Aquí es una luxación posterior o anterior. Posterior. Es posterior, ¿no? ¿Y cómo definen entonces eso? ¿Está la cadera en rotación externa? ¿O el miembro inferior en rotación externa? No. Es interna, ¿no? Está aducida, ¿no? Porque está hacia la línea media, ¿no? ¿Sí? O pasando la línea media incluso, y está en flexión, ¿no? Entonces esta sería la respuesta, ¿no? Tenemos la cadera en rotación interna, aducida y semiflexionada en miembro inferior. Entonces, típica posición de una posterior. Y si fuera anterior, ¿cómo sería entonces? Abducción, rotación externa. Abducción, ¿sí? Sí. Rotación externa y extensión. Sería esta de acá. ¿Sí? Entonces siempre van a ver una vez si es típico, no se van a olvidar, ¿no? La típica posición de rotación anterior y posterior. Aquí la radiografía, la luxación pura porque no hay fractura, así se denomina luxación posterior puras. Pero también puede tener lesiones asociadas, puede tener una fractura de reborde posterior. Si la luxación es posterior, la cabeza puede golpear el reborde posterior de la pared posterior del acetábulo y romper. Fractura de cabeza, como hemos visto en la primera charla, la fractura de cabeza que se asocia a, lógicamente, fracturas de cabeza femoral, luxaciones, ruptura ligamentaria, ruptura de ligamentos, ¿no? Bueno, el tema de necrosis y también pues lesión nerviosa, ¿no? ¿Ya? De acuerdo a dónde se luce la cadera. Aquí, por ejemplo, lesiones asociadas, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Esta es la maniobra de reducción de la luxación posterior. Mira, ¿qué quiere decir esto? El paciente generalmente se va a acostar en el piso, lo vamos a acostar, está dormido el paciente idealmente, ¿no? 2 personas tienen que ser. Entonces, este es el que va a hacer la reducción, ¿no? Se para mirando de frente al paciente, ¿no? La pierna la tomas, generalmente la rodilla, esto lo agarras con la mano, sino con esta zona de acá, para tracción. Si vas a traccionar hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, y con ciertas rotaciones, ¿no? Para que pueda encajar, porque tu cadera está atrás. Ahora, si yo jalo y no hay nadie que me agarre al paciente se me viene con todo con las pelvis. Entonces tiene que estar otro ayudante aquí, mirándolo a él, al otro, frente a frente, y yo voy a poner los talones de mi mano en las cretas ilíacas. Yo me pongo ahí y todo mi peso para que justamente cuando traccione el otro, la pelvis se quede en su lugar. Para toda reducción hay una tracción y una contratracción, en todo. La contra la puede hacer tu ayudante o depende de cómo fijes al paciente. Entonces, esto es una maniobra para reducir las luxaciones posteriores de cadera. Eso en sus prácticas traten de hacerlo con sus asistentes, ¿ya? Porque en luxaciones van ustedes a verlas cuando van a estar en una emergencia, en una posta, en un serum, y
y son emergencias que van a tener que resolver. Aquí, por ejemplo, ven entonces una fractura, ¿ven? ¿Está luxada o no está luxada esta cadera? Sí. Si ven, hay superposición. Miren cómo está la cabeza aquí. Acá hay un vacío, está superpuesta. Miren evidentemente cómo está diferente. Y tiene una fractura, ¿ven? Esto es el acetábulo, toda la parte posterior. Pues aquí lo han solucionado con unos tornillos. Es un fragmento grande, bueno, unos tornillos puede ser. Mejor es una placa, pero bueno, han puesto acá tornillos. Entonces es una luxofractura posterior de cadera. En este caso, fractura de ceja acetabular. Ahí ven, ¿no? Es una tomografía. Ven las tomografías, cómo están rotas las paredes, o las cejas. Acá, ¿no? También con la fractura de cabeza, ¿ven? De cabeza. En este caso, ¿no? ¿Está luxado o no está luxado? ¿Este lado está luxado o no? Fíjate. También, ¿no? Si ustedes ven, hay también incongruencia, ¿no? Hay un vacío aquí y hay una superposición de la cabeza con el acetábulo acá arriba, con la ceja. Eso no es correcto. Es una luxación posterior bilateral. Bilateral. ¿Sí? Y siguen las piernas más hacia adentro. Hacia adentro. Las dos. Entonces ahí tenemos una luxación bilateral. Esta es la imagen. ¿Sí? Pues acá, ciertamente, ¿no? Las radiografías no son muy convincentes, pero si vemos la cabeza no tiene una forma completa. Si ustedes ven, debe ser una bola, pero acá falta algo, ¿ven? Está como plano acá, y aquí también algo parecido, aquí en esta zona de acá. Entonces, ¿qué podemos pensar que tiene que? No solo. ¿No? Una avulsión o una fractura de la cabeza, de lo que hemos hablado. Asociar fracturas o luxaciones a fracturas de. Si vemos que la cabeza no tiene una forma completa, le podemos inducir y suponer que puede tener una fractura de cabeza. Entonces, ¿qué estudio pido? Una tomografía, ¿no? Entonces, mírenme, ahí está esta imagen, miren cómo, miren todo roto, mírenme, es una fragmentada, ¿no? Ya ni siquiera es avulsida, es una fragmentada. Y miren acá, también, un pedazo de cabeza acá adentro. Entonces ahí vemos, ¿no? Que la tomografía nos abre los ojos, uno dice, tiene más cosas, ¿no? Si nos parecía algo acá, pero mejor lo compramos con esto. Entonces, este paciente joven idealmente hay que tratar de recuperar su cadera, ¿no? En lo que se hace es eso, ¿ven? Se reduce, ¿no? Y está en su lugar, ¿ven? Está en su lugar, la fractura más o menos en su lugar, ¿no? Y bueno, ya se reduce mejor con unos pines o unos tornillos pequeñitos, largos, y aquí con unos tornillos ya dentro en sí de la cabeza. Ven acá cómo se ve deforme la cabeza. Entonces acá ya está en su lugar, ¿ven? Ya tiene la forma de la cabeza y aparte ya están pues reducidas. Entonces, pacientes jóvenes, igual tratar de recuperar esa cabeza. Complicaciones, bueno, podemos tener una necrosis, ¿no? Eso es lo típico de una luxación, pues contra más tiempo pase peor, ¿no? Ya son 6 horas, pero si pasa más, el riesgo puede ser mayor, ¿no? La necrosis se puede dar incluso hasta los 2 años después de una luxación, tiempo en el cual hay que al paciente explicarle, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y el síntoma principal de necrosis, ¿qué va a hacer? El síntoma principal de necrosis, ¿qué va a hacer? Dolor. Cuando falta sangre duele, ¿no? Y después ya duele porque hace esto, ¿no? O sea, ya la cabeza se va. La necrosis, ¿qué hace? Que de ser una cabeza dura, así como una bola de billar, ¿no? Ustedes saben una bola de billar, casi la cabeza se pone dura, se vuelve como una bola de ping-pong, ¿no? Esto es como una bola de ping-pong, que tú la aplastas así y la aplastas. Eso sucede, se aplasta así. Se va aplastando. Entonces ahí hace artrosis, ¿no? Y el dolor aumenta, evidentemente. Incluso hasta hace fracturas, puede también ser fracturas de cabeza o cuello. En un momento u otro un dolor intenso y se rompió. Y lo otro es osificación. La osificación es una entidad que se da a veces en
elementos traumáticos de cadera, puede ser cirugía de cadera, puede ser luxaciones de cadera, a veces asociados a TECs, ¿no? a traumas cerebrales, ¿no? O enfermedades cerebrales previas. Entonces, la osificación que hace es una rigidez, al final depende de la magnitud. A veces son pequeños osículos, pequeños chiquititos que se osifican alrededor de partes blandas, se osifican, los músculos, ligamentos, etc. Pero a veces cuando es mucha, ya la cadera se queda anquilosada. Después tener una luxación reducida, pero después de 6 meses, 1 año, ves que se anquilosó todo y no la mueve nada. O puedes operar una cadera también, cirugía de cadera y de prótesis también puede pasar, es una complicación. Preguntas, chicas y chicos, entonces sobre las fracturas de fémur proximal y luxaciones. ¿No? Vamos a pasar la lista, que ya ahí hacemos la última charla, que es esta. A ver, Alcántara, Altamirano, Barrientos, Bermúdez, Briones, esas lesiones traumáticas del muslo. ¿Ya? Muslo hablamos pues, de fractura de fémur deficiarios y bueno, también partes blandas. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a realizar ahora. Obviamente, si hablamos de jóvenes, son pues, de alta energía, ¿no? Las fracturas femorales deficiarias, las fracturas de energía, aplastamiento de atropellos, precipitaciones, caídas, etc. Todo lo que actualmente vemos en los hospitales, en clínicas también, no más en hospitales. Entonces son de alta energía. En adultos mayores son de baja, generalmente caídas en domicilio, torsiones, etc., ¿no? Que realmente por también un tema osteoporótico, ¿sí? Entonces van de la región supracontérica hasta la zona supracondylia. Entonces van desde la zona de aquí, acuérdense del trocánter menor 5 centímetros hacia la región supracondylia, hasta la zona metafisial, la intercondylia. Entonces todo esto es la diáfisis femoral, no zona de inserción muscular, no zona de inserción sobre todo de mucha musculatura, ¿no? Vasos sanguíneos, paquetes que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en fractura de diáfisis, ¿no? Todos los huesos ya son iguales, acuérdense la clasificación, ¿sí? Acuérdense 3, ¿qué es 3? 2 diáfisis. De ahí vienen ya las fracturas de qué tipo son. El tipo A son las de trazo simple, ¿no? Entonces ahí vemos 3 trazos. El espiral, el mecanismo indirecto por torsión, acuérdense, torsión es el 3-1, el 3-2-1, perdón. 3 diáfisis, trazo simple, espiral. El tipo 2 es el trazo oblicuo o más de 30 grados, ¿sí? Y el 3, 2 a 3, ¿no? O el A3, esto es en toda la diáfisis igual, en toda la diáfisis, ¿ya? Vamos a ver el trazo transverso o menos de 30 grados, ¿no? Generalmente mecanismo indirecto, mecanismos directos o por golpe directo, ¿no? También eso tienen, creo que ya lo han revisado, ¿no? Las fracturas transversas generalmente son por golpe directo. Acá entonces las 3, 2, B, ya B con tercer fragmento en cuña, tercer ale mariposa, tercer fragmento tiene varios nombres, ¿no? Que puede ser simple o puede ser con minuto. ¿Sí? Pero si vemos en ambas fracturas, si yo junto esta puntita con esta puntita hay continuidad, por eso es un tercer fragmento, no es un fragmento intermedio que vamos a ver que es la siguiente. Igual acá, ¿ven? Si junto esta punta con esto, que ese hueso, ¿no? Ahí se junta. No es un segmento que se ha separado, como estas de acá, que ya son las segmentarias, ¿sí? Y lo otro ya son las polifragmentarias con minutas, que evidentemente son de más energía, ¿no? Estos son por aplastamientos, ¿no? Por mecanismos de alta energía, ¿no? Entonces son de hecho mucho más complejas y de más complicaciones. Si tenemos un aplastamiento con esta fractura, ¿qué riesgo podemos tener? Inmediato.
compartimental, ¿no? Por eso, o sea, cuando a mayor riesgo, a mayor energía, ¿no? Y mayor fractura y mayor superficie de fractura, una cosa es una fractura transversa. Una fractura transversa, el sangrado va a ser mínimo. Es difícil que te hagan compartimental ahí. Pero si tengo una fractura de este tipo, que tiene casi la mitad de la diáfisis fracturada, esto va a sangrar mucho. Entonces, eso te va a hacer de por sí, solamente por el sangrado, te puede hacer un compartimental. Más allá del trauma que puede haber, ¿no? Trauma muscular, golpe muscular, aplastamiento. Entonces, a mayor energía, ¿no? Sospechen también mayores complicaciones inmediatas. Inmediatas. Bueno, esto es lo que todos es igual, ¿no? Esto, bueno, tenemos que saber, pues, la zona anatómica, topográfica, ¿no? La zona del paquete vascular, ¿no? El músculo cuádriceps, la banda iliotibial al lado, ¿sí? El recto anterior, después el vasto, los aductores en esta zona de aquí, ¿no? Donde comienza, donde termina. El tendón cuádricepital acá abajo ya, con el cuádriceps, ¿sí? Entonces tenemos que ir en la parte posterior, bueno, los isquiotibiales, el isquiofemoral o el isquiofemoral que va a ser el peroné. Son músculos que fácilmente en esta zona anterior van a tener golpes, van a tener traumas, van a tener heridas, van a tener incluso balas, ¿no? Cuchillos, ¿no? En cambio en la parte posterior lo más común es desgarro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ante una fractura? El edema, la deformidad, la erosión interna y externa, si hay heridas, sospechar una fractura expuesta y ver siempre pulsos y sensibilidad, ¿no? Las radiografías son importantes siempre, ¿no? Tenemos que pedir una radiografía anterior-posterior y lateral de fémur, ¿no? Tomografías en caso de extensión de articulaciones, ¿no? Siempre es mejor, si tenemos una fractura de fémur, pedir una radiografía de articulación de arriba y de abajo, o sea, de cadera y de rodilla. Siempre hagamos eso, porque a veces hay fracturas que son segmentarias. Tenemos una fractura transversa, por ejemplo, el fémur deficiente, tenemos una fractura de cuello arriba y se nos pasa. Angioten en caso de lesión vascular, eco para las partes blandas, ¿no? Y resonancia también para lesiones musculares y tumorales de partes blandas. Pero en emergencia lo que vamos a hacer sobre todo son radiografías, ¿no? Y tomografías. Las heridas van a depender, que sucede mucho ahorita, ¿no? Por PAP sobre todo, heridas arma blanca por corte, ¿no? Circulares por trabajo, contusas penetrantes, jornadas, empanamiento, mordeduras y también por bala, ¿no? Por bala se ve mucho tanto heridas como fracturas por PAP. Entonces va a depender de qué tipo de lesión tengamos y qué lesión puedo tener, vascular o nerviosa o muscular o ósea para actuar. Acá, por ejemplo, vamos a hacer una compresión ante una cornada pero le agarró el hueco, el toro, y le ha hecho un hueco ahí, se llama cornada. Entonces lo que estás haciendo es compresión y con eso le salvas la vida al paciente. En cualquier caso, en cualquier paciente que pueda tener por un empalamiento, un golpe, ¿no? Sangrado, comprime, pones el talón de tu mano y te quedas apretando ahí hasta que venga un especialista. Con eso te salva la vida. Fracturas, ¿sí? Clavo anular, que también es el gol estándar para las fracturas diaficiales, el clavo anular de fémur. ¿Ya? Ese es el clavo entonces, ¿no? Vemos en el lado de aquí, es un clavo para justamente fracturas diaficiales puras, ¿no? Pero en este caso también nos ayudaría para fracturas de fémur proximal, como ustedes ven, porque tienen los tornillos que van a la cabeza, perdón. Entonces se bloquea arriba y se bloquea abajo para evitar la rotación, porque esto yo lo entro dentro del canal medular, pero si no lo bloqueo acá, me va a girar así la pierna. Tengo que bloquearlo. Estos tornillos van a través, ¿no? del clavo. Tornillos endomedulares, ideal es para fracturas diaficiales de fémur. Aquí, placas, ¿sí? Placas largas, placas con tornillos, ¿no? Para fracturas también. Acá incluso ya es una fractura supracondilia, pero también tiene un compromiso acá. Acá tiene una fractura. No, acá si ustedes ven, este es un fijador externo. El fijador externo se coloca, por ejemplo, para fracturas expuestas, ¿no? Para ir curando las partes blandas. También se puede hacer, en este caso, por ejemplo, por un alargamiento óseo, ¿no? Alargamiento, transporte óseo. Si queremos alargar un hueso, lo podemos cortar y estirarlo. Eso se llama alargamiento óseo. Ya, eso se puede hacer en fémur, en tibia, en
en los huesos de las piernas, miembros inferiores, ¿no? A través de un sistema de transporte se va girando la cordilla y se va estirando poco a poco. El callo, ¿ves? El callo se va estirando poco a poco, ¿no? En este caso es transporte, porque se está estirando para que llegue aquí. De repente acá en los primeros meses esto estaba junto y esto estaba separado. Este segmento es lo que se va transportando hacia abajo. Una vez que llegue aquí, ya se comprime acá, consolide, y esto hay que esperar que el hueso corticalice, se callo. Probablemente tuvo un defecto óseo, un defecto de ese tamaño, ¿no? Que es demasiado, porque un centímetro puede aguantar con una plantilla, algo en el zapato, pero 5 centímetros ya no puede. Entonces hay que hacer esto acá. Eso se llama transporte óseo. ¿Esta fractura qué tipo es? ¿Quién la clasifica? Creo que más. ¿Qué tipo de trazo es? Espirales, ¿no? Si ustedes ven cómo hace la típica espiral, termina en punta, ¿ves? Entonces es una 3, 2, A1, ¿no? Mecanismo de torsión, mecanismo indirecto, ¿no? Pues acá lo que se coloca, ven, si ustedes ven aquí, un tornillo, ¿no? Y este otro acá, que van a través de las fracturas. La fractura se coloca en su lugar y se colocan tornillos a través de la fractura y después una placa. ¿Ven? Tornillos a través de la fractura y una placa. No se llama compresión interfragmentaria y esta placa de neutralización, o sea, para que la placa hace que los tornillos trabajen tranquilos y no soportan toda la carga. Imagínense, un fémur no se puede dejar con 2 tornillos. A la primera que el paciente hace eso, se vuelve todo. Entonces la placa hace que el hueso esté tranquilo y que soporte toda la tensión que el paciente hace para que haga la consolidación. Entonces es una 3, 2 a 1. Esta es una fractura expuesta, ¿no? Y la fractura expuesta no quiere decir que sea así, no quiere decir que el hueso se salga, ustedes saben. Simplemente que tengo una herida cerca de la fractura para considerar una fractura expuesta. ¿Ya? Entonces no es que el hueso salió y entró, o no es que va a ser el hueso afuera. No, el hueso, el paciente puede tener un golpe directo, un piedrazo le ha caído acá y le ha hecho una herida y ha roto el hueso. Eso es una fractura expuesta. O yo me defiendo, me golpeo acá, me hace una herida y me hace una fractura de cúbito. Es una fractura expuesta, no necesariamente tiene que ser así. ¿Ya? Complicaciones de la fractura de fémur, distorsión compartimental, vascular. Compartimental es el aumento de volumen, edema, tensión, etcétera, dolor, ¿no? Entonces se hace fasciotomía, ¿ven? Fasciotomía en la cara lateral de acá del músculo, también la cara medial puede hacerse. El músculo se devatiza y sale, ¿ven? Se deja abierto hasta que esto poco a poco baje el edema y después se pueda cerrar, y si no cierra se coloca injerto. Pero si no es compartimental, una emergencia también. Algo menor, contusiones, desgarros, ¿sí? La radiografía nos sirve para descartar fracturas, ecografía para por ejemplo, desgarros musculares y resonancia para lesiones de partes blandas. Esto es un típica equimosis para desgarros isquiotibiales, ¿no? En la zona superior, en la zona pues, muscular o tendinosa se desgarra, y por gravedad la sangre baja y se ubica en el hueco popliteo, ¿no? Es un típico signo de desgarro de los músculos isquiotibiales. Y acá una imagen, ¿ven? También. ¿Ven? Entonces acá es una resonancia, ¿sí? Que hay una ruptura muscular, que es un desgarro de 3 grados. El 2 grados va el 1, que es menor de 1 centímetro, el 2 es más de 1 centímetro, y el 3 es una ruptura del músculo. El músculo se parte en 2, ¿ven? Mira, acá hay un pedazo, acá hay otro. Acá hay un pedazo de músculo acá envuelto. Y esto es sangre. Esto es sangre. Sangre. Entonces esto te puede causar un síndrome compartimental, lógico. Entonces, por eso no solamente una fractura puede causar un compartimental, hasta un golpe. Hasta un golpe puede ser un golpe muy brusco a nivel del músculo, te puede dar una lesión vascular, una vena perforante se rompe y comienza a sangrar y hace compartimental. Yo he visto, vienen de jugar fútbol con un rodillazo. Hay que operarlos, hay que abrirlos. Entonces, no solamente una fractura, entonces, paciente que tenga un golpe, que tenga mucho dolor y que vean que aumenta el volumen de un brazo, etcétera, pensar en compartimental.
observarlo 4 o 6 horas. Si el dolor baja, medicación a su casa, pero si evoluciona a 2 o 3 horas lo puede penetrar, hay que operarlo. Pregunta, chicos, entonces. El miércoles tiene su examen, ¿no? Las preguntas van a ser como casos clínicos, ¿sí? Paciente, como hemos hablado, usted tiene que saber, darle en 3, tal edad, paciente con un lucio, etcétera, prótesis tal o cual, paciente una fractura 3-2 a 1, ¿no? O 3 a 2, qué tipo de fractura se le puede considerar, qué tipo de adaptación se le puede hacer, ¿no? Sabiendo todo esto, tienen que saber responder bien las preguntas que se mandan en el examen. ¿Alguien más vino después? No, ¿no? Tú, ¿cuál es tu apellido? ¿Y qué llegó tú ahorita?